Hola, ¿qué tal amigos? Soy Miguel Evo Mate, bienvenidos a este nuevo video de cálculo en el cual tocaremos el tema de la diferencial. Bien, para poder comprender sencillamente en qué consiste la diferencial, me voy a apoyar de este gráfico en el cual se ha dibujado una función curva y esta es la recta tangente que lo intersecta en el punto P. Entonces vamos a tener que este va a ser el punto P y vamos a llamar entonces a la abscisa de este punto. Vamos a ponerlo por aquí. Va a ser la abscisa X. No confundir por favor con el eje de abscisas. Entonces las coordenadas de este punto va a ser igual a X y f de X. Bien, de igual manera entonces en este punto vamos a trazar su abscisa. Y lo vamos a llamar X aumentado en H. Por ende entonces esta distancia de aumento va a ser igual a H. Y entonces el punto lo vamos a llamar el punto Q. Su abscisa sería X más H y su ordenada sería la función evaluada en X más H. Bueno, en esta parte entonces vamos a recordar cuál es la definición de derivada de una función. Es la pendiente de una recta tangente que corta en un punto a dicha función. Por ende entonces vamos a trazar la paralela al eje X y aquí se va a formar entonces un ángulo, llamémoslo el ángulo θ. Como sabemos entonces, la derivada es la tangente de esta recta y por geometría analítica sabemos que la pendiente es igual a la tangente. Por ende entonces la derivada de esta función va a ser igual a la tangente. Voy a ponerlo por esta parte. La derivada de la función f, llamémosle entonces f' en función de x, va a ser igual entonces a la tangente del ángulo que ha formado esa recta, tangente de θ. Bien, ahora como podemos notar en esta parte del gráfico, se ha formado un triángulo rectángulo en esta parte. Y como sabemos, la longitud de este cateto era h, ya que esta longitud era igual a h unidades. Por ende, podemos resolver este triángulo y hallar en función el cateto opuesto a θ. Sabemos entonces, por resolución, es lo que quiero sobre lo que tengo. ¿Qué quiero? Cateto opuesto. ¿Y qué tengo? Cateto adyacente. Entonces va a ser igual a lo que tengo h multiplicado por la tangente del ángulo θ. Bien, ahora por definición sabemos que la derivada de esta función curva es igual a la tangente de este ángulo θ. Entonces vamos a reemplazar este por su equivalente h, que va a multiplicar a la derivada de la función. Entonces vamos a calcular cuál es la distancia de este punto Q a la recta que es paralela al eje de abscisas. Como nos podemos fijar en esta parte del gráfico, toda esta longitud es igual a la función evaluada en x aumentado en h. Y toda esta parte es en f de x. Entonces para hallar esto sería la diferencia de la función evaluada en x más h menos la función evaluada en x. Entonces el valor de esta parte tendríamos que sería f de x aumentado en h disminuido en f de x. Bien, ya tenemos entonces cuál es la longitud de este pequeño segmento. Y de esta era h multiplicada por la derivada de esta función. Entonces lo que vamos a hacer, sabemos que toda esta parte es igual a h. Bien, entonces ¿qué pasaría si el valor de h se va haciendo más pequeño acercándose al punto P? Entonces esta curva va a ir achicándose y va a tomar aproximadamente entonces el valor de todo este segmento. Entonces vamos a decir que f de x aumentado en h disminuido en f de x va a ser aproximadamente h que multiplica a la derivada de la función, ya que si hacemos a h pequeño, estos dos segmentos van a valer aproximadamente lo mismo. Entonces hemos llegado a esta aproximación.
Bien, ahora a esta diferencia se le va a conocer como la diferencial de la función. Y se simboliza por este triangulito de f. Va a ser entonces la diferencia de la aproximación. Y de igual manera entonces a este segmento que le hemos llamado h lo vamos a llamar como la diferencial de x, o en otras palabras el incremento que sufre x. Bien, entonces si el punto Q lo acercamos al punto P, se podría decir entonces que la diferencia va a ser menor, o en otras palabras está tendiendo a cero. Bien, entonces vamos a decir que f de x aumentando en delta de x disminuido en la función f de x disminuido en lo que tenemos aquí, delta de x, que está multiplicado por la derivada de la función de esta curva, va a ser igual a 0 cuando el punto Q se aproxime al punto P. Bien, entonces despejando f de x aumentado en delta de x, vamos a tener que esto va a ser igual. Estas dos que están restando van a pasar al otro lado de la igualdad a sumar en la función aumentada entonces en delta de x, que está multiplicado por la derivada de la función. Bien, con esto entonces podríamos denominarlo como la propiedad de aproximación de una función por diferenciales. Bien, entonces esta es la fórmula de aproximación mediante diferenciales. Para poder entenderla mejor vamos a hacer algunos ejemplitos. Bien, vamos a calcular entonces la raíz cuadrada de 122. Como sabemos, esta raíz cuadrada no es entera. Y mediante la fórmula que acabamos de demostrar de aproximación mediante diferenciales, vamos entonces a calcular. Para eso entonces vamos a identificar cuáles son sus elementos. Vamos a llamar entonces a que esta sea la función raíz cuadrada, o sea, raíz cuadrada de x. Bien, esta es la función raíz cuadrada entonces. Bien, a delta de x es el incremento, en otras palabras, de la función que sí se puede hallar, ya que 121 sería una función que sí se podría hallar. Raíz cuadrada de 121 es igual a 11. Entonces el incremento sería de una unidad. Vamos entonces a poner que delta de x es igual a 1, ya que 1 es el incremento que se ha dado en la función, que sí se puede hallar exactamente. Bien, entonces solo faltaría calcular la derivada de f de x. Para eso entonces, antes de poder hallarla, vamos a hacer algunos ejemplos de reglas de derivación. Tendríamos entonces, por ejemplo, la función que sea una función lineal, f de x igual a x. La derivada entonces de esta función sería igual a 1. Bien, por otra parte entonces, si fuera la función 3x, la derivada entonces de esta función sería igual al coeficiente que acompaña a la letra x, sería igual a 3. Igualmente si fuera menos 5, si toda esta parte fuera menos 5x, la derivada de esta función entonces sería igual a su coeficiente, menos 5. Entonces, derivar una función lineal es algo sencillo, solo eliminando el x y nos quedaría su coeficiente. Ahora vamos a probar con unas ecuaciones cuadráticas. Por ejemplo, tenemos la ecuación cuadrática x cuadrado más 3x. Bien, una propiedad entonces de la derivada es que la derivada de varios sumandos es igual a la derivada de cada sumando. O sea, sería igual a la derivada de x al cuadrado más la derivada de 3x. Y entonces vamos a hallar la derivada de x al cuadrado. Esto es básicamente como una regla del sombrerito. Voy a ponerlo por aquí. X al cuadrado, este número 2 va a bajar a multiplicar al x. Nos va a quedar entonces que se va a volver un 2x. Y al exponente va a ser restado en 1. 2 menos 1 es igual a 1. Y x a la 1 es igual a x. Entonces esto sería igual a 2x. Y vamos a sumarle la derivada de 3x sería igual a 3, como lo habíamos visto hace un momento. Entonces la derivada de la función cuadrática x cuadrado más 3x sería 2x más 3. En términos generales entonces, si tenemos una ecuación polinómica, llamémosle por ejemplo
x a la n sumado más x a la n menos 1 sumado más x a la n menos 2 y así sucesivamente. La derivada de toda esta función sería igual a la derivada de cada sumando. Y como regla práctica entonces vamos a decir que este n baja a multiplicar a la variable x. Entonces vamos a tener que su derivada de esta función va a ser igual al número n que va a multiplicar a x y el exponente va a quedar como n menos 1. De igual manera entonces vamos a hacer con este sumando, se coloca el mismo signo, más, y este n menos 1 baja a multiplicar al x y el exponente se resta en 1. N menos 1 menos 1 sería n menos 2. Y así sucesivamente con todos los demás sumandos. Bien, entonces como ya hemos recordado cómo se derivan algunas funciones polinómicas, vamos entonces a expresar la función raíz cuadrada de x. Entonces esta raíz cuadrada vamos a expresarlo como x elevado a la 1 medio. Y como ya lo habíamos expresado hace un momento, la derivada entonces de esta función va a ser igual, este 1 medio va a bajar a multiplicar al x y va a estar restado en 1. Entonces va a quedar 1 medio que multiplica a x elevado a la 1 medio pero restado en 1. Si operamos entonces esta parte, 1 medio menos 1 sería igual a menos 1 medio. Va a quedar entonces 1 medio que va a multiplicar a x a la menos 1 medio. Y ahora este x elevado a la menos 1 medio lo podemos expresar como 1 que divide a 2 por raíz cuadrada de x. Bien, entonces esta sería la derivada de la función raíz cuadrada de x. Y entonces vamos a reemplazarlo en lo que nos faltaba, hallar su derivada. Es igual entonces a 1 dividido entre 2 que multiplica la raíz cuadrada de x. Bien, entonces ya teniendo estos datos podemos entonces reemplazar en la fórmula. Bien, entonces vamos a tener que la raíz cuadrada de 122 va a ser igual a f de x, que es igual entonces a la raíz cuadrada de 121 sumado en delta de x. Delta de x le habíamos dado el valor de 1 y todo eso está multiplicado por la derivada de x. Entonces 1 dividido entre 2 entre la raíz cuadrada de 121, ya que f de x lo hemos llamado 121 para poder calcular su aproximación, ya que la raíz cuadrada de 121 sí es exacta. Bien, entonces vamos a decir que la raíz cuadrada de 122 va a ser igual a la raíz cuadrada de 121 sumado entre 1 dividido entre 2 que multiplica la raíz cuadrada de 121. Y como es exacta esta raíz, vamos a calcularlo. Nos va a quedar entonces que la raíz cuadrada de 122 es expresado como raíz cuadrada de 121 es igual a 11 más 1 que divide a 2 que multiplica a 11. Eso sería igual a 22. Y bien, si operamos esta parte, entonces nos va a dar que es aproximadamente 11,045. Si gustan pueden revisar en una calculadora y les saldrá que raíz cuadrada de 122 es 11,045 y más decimales. Pero lo hemos calculado sin usar una calculadora mediante el concepto de diferencial. Bien, entonces como segundo ejemplo podemos calcular la aproximación de seno de 46 grados. Vamos entonces a identificar de igual manera como hicimos con la raíz cuadrada de 122 cuáles son sus elementos. La función entonces está expresada como seno de x. Y el x va a ser 45 ya que él sí es un triángulo notable y se puede hallar su seno. Entonces el delta de x va a tomar el valor de 1, ya que va a estar aumentado en 1 para poder calcular su aproximación. Y nos faltaría entonces solo calcular la derivada de la función seno de x. Bien, entonces vamos a recordar cómo se derivan las funciones trigonométricas, como por ejemplo la función seno de x. Entonces su derivada sería igual al coseno de x. Cambia a su corrazón.
Bien, ¿y qué pasaría si la función es igual a seno de 5x, por ejemplo? Calcular entonces su derivada siempre va a ser igual a su corrazón coseno de lo mismo, el ángulo es 5x, pero esto va a estar multiplicado por la derivada del ángulo que tiene, o sea, 5x. Su derivada sería igual al número 5, ya que como habíamos dicho, en una función lineal, su derivada solo era el coeficiente. Entonces la derivada de seno de 5x va a ser igual a 5 coseno de 5x. Si tenemos entonces una función como 3 seno de 2x para poder derivar esta función, lo único que tenemos que hacer es igual el término independiente, que es el número 3, no va a ser afectado y va a seguir multiplicando a la derivada de seno de 2x, que es igual entonces a coseno del mismo ángulo 2x multiplicado por la derivada del ángulo interno, la derivada de 2x, que es igual a 2. Si operamos 3 por 2 va a dar que va a ser igual a 6. Por ende, entonces la derivada de 3 seno de 2x va a ser igual a 6 coseno de 2x. Bien, después de haber repasado, entonces vamos a deducir que la derivada del seno de x va a ser igual al coseno de x multiplicado por la derivada del ángulo, que es igual a x, su derivada es igual a 1, que quedaría coseno de x. Bien, ya teniendo entonces estos campos, vamos a reemplazar en la fórmula de aproximación. Bien, entonces tendríamos que el seno de 46 grados, vamos a distinguirlo entonces. X tomaría el valor de 45 grados y su incremento en la función sería de 1 grado, como lo habíamos dicho. Entonces esto va a ser igual a la misma función, seno de x, que sería igual, en este caso, x está tomando el valor de 45 grados, sumado entonces más delta de x, que en este caso es 1 grado sexagesimal. Vamos a ponerlo por aquí, por 1 grado sexagesimal. Y está multiplicado por la derivada coseno de x, pero x toma el valor de 45 grados. Bien, si reemplazamos entonces, aquí nos va a quedar seno de 46 grados sexagesimales. Va a ser entonces aproximadamente, a decir, el seno de 45 grados es igual a raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Va a estar sumado por 1 grado sexagesimal, que se puede expresar como pi entre 180. Y esto va a estar multiplicado por el coseno de 45 grados, que también va a ser igual a raíz cuadrada de 2 dividido entre 2. Bien, entonces si gustan pueden operar toda esta parte y nos va a dar que el seno de 46 grados va a ser aproximadamente 0,7194. Bien, si gusta pueden poner en una calculadora el seno de 46 grados es igual a 0,71933 y así algunos más decimales. Entonces podemos decir que esta expresión se aproxima al valor real del seno de 46. Bueno amigos, hasta aquí el video, espero les haya ayudado. No se olviden de suscribirse a mi canal para más contenido educativo. Si gustan, ustedes pueden hacer otros ejemplos de aproximación con la fórmula que hemos demostrado. Y conmigo será hasta un siguiente video. Hasta luego.